Ay, no. Perdón, me estaban ahora pidiendo paso a la sala, pero bueno. Bien, pues comenzamos, ¿de acuerdo? Gracias a todos por vuestra asistencia, en primer lugar, y por querer participar en este ciclo online de Soy Científica, Vivo en tu Barrio, para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Con este ciclo, lo que queremos es sumarnos a los actos de esta semana en que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. De este modo, también queremos mostrar el compromiso de la Universidad de Zaragoza con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que permita alcanzar una sociedad verdaderamente justa y democrática. A esta actividad, con 3 mesas redondas que comenzaron ayer y que se van a prolongar hasta este viernes, os habéis inscrito medio millar de alumnos, bueno, en concreto 465 alumnos y alumnas de secundaria y de bachillerato de 9 centros de las 3 provincias aragonesas. En primer lugar, quiero saludar y agradecer su presencia a las 3 investigadoras de la Universidad de Zaragoza que hoy nos acompañan y que son María Pilar Pina, ella es ingeniera química, a Elena Barlés, historiadora del arte, y Carmen Rodrigo, que es matemática. Y gracias también, os quiero dar las gracias enormes a todos los profes y profesoras que habéis decidido uniros a esta sesión, porque realmente creo que es algo importante que, sin saberlo a lo mejor, podéis estar dándoles oportunidades distintas a vuestros alumnos, ¿no? De que se pongan en contacto, además en esta situación de pandemia y desde distintos centros distribuidos por Aragón, en contacto con mujeres que en primera persona van a contar su trabajo y su experiencia. Entonces, deciros que hoy os habéis inscrito 225 alumnos y que de estos siguientes centros a los que damos la bienvenida. El Instituto Vega del Turia de Teruel, con 20 alumnos de bachillerato. El Instituto Francés de Aranda, también en Teruel, con 21 alumnos de bachillerato. El Colegio La Purísima y San Antonio, con 20 alumnos de secundaria. El Bajo Aragón Marianistas, con 49 alumnos de secundaria. Y el Colegio Santo Domingo, con 115 alumnos de secundaria. ¿Me podéis decir por el chat que estáis aquí o decidme si es así o si habéis venido menos alumnos o alguna cosa? Me lo vais poniendo allí y así realmente sé que estos datos coinciden con la realidad. Mi nombre es Carmina Puyol, soy coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad y confío en que esta actividad, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, os resulte realmente provechosa. Esperamos que, por un lado, os permita una aproximación a la investigación realizada por mujeres, pero mujeres de aquí, de nuestra tierra, de nuestras ciudades, de nuestra universidad. No hay que irse a otros lugares, a otras comunidades. Y además que esta información que ellas os van a compartir os ayude realmente a despejar dudas o a abrir nuevos horizontes, ¿no? En este camino, en esta andadura que estáis iniciando, de tener que ir eligiendo para ver qué itinerario o hacia dónde queréis ir. Algunos no lo tenéis claro todavía vuestra vocación, pero bueno, otros seguramente ya maneras, pero perdonadme que admito a otro centro. Allí. ¿Hola? Bueno. Estamos dando la bienvenida a todos los centros, bienvenida a la persona que acabo de admitir y seguimos con la presentación. Quería explicaros que este ciclo online nace de una actividad de divulgación que ya habíamos puesto en marcha precisamente el pasado 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y dicha actividad, os cuento a los que no pudisteis verla, consistió en llevar a los MUPIs, a los soportes publicitarios que hay ubicados por muchas calles de toda la ciudad, llevamos la imagen de científicas del campus, gracias a la colaboración también del Ayuntamiento de Zaragoza y a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. El Ayuntamiento nos cedió estos soportes, estos MUPIs. ¿Y de dónde surge esta idea? Bueno, pues nació un poco de la necesidad de encontrar otras formas de divulgar en tiempos de pandemia, ¿no? Con las limitaciones que todos conocemos. Y, bueno, creímos que era una forma muy gráfica de ir al corazón de la ciudad donde todo el mundo pudiera visualizar esta campaña. Eso sí, lo que no pudimos hacer fue organizar, como nos habría gustado,
pequeñas charlas al lado de cada MUPI, de cada soporte publicitario con estas fotografías, con cada una de las 11 investigadoras que participaron. Y bueno, quizá lo dejaremos para otro año, para que sea posible, ¿no? A ver si realmente ya podemos volver a cierta normalidad. Así que esta idea de hacer estas charlas online surge también de compartir esta experiencia y acercarla precisamente a vosotros, a los alumnos de secundaria y bachillerato. Bien, para esa campaña lo que hicimos fue invitar a investigadoras de disciplinas muy diferentes, integrando también a las humanidades y ciencias sociales, a posar para un fotógrafo profesional en diferentes lugares de la ciudad, pero fuera de los laboratorios y sin la habitual bata blanca con la que suelen aparecer nuestras investigadoras normalmente en los medios de comunicación. Lo que queríamos era reivindicar el trabajo de la mujer en la ciencia, romper con la brecha de género, ofrecer referentes cercanos a las niñas y adolescentes y, además, reflejar la proximidad, la cercanía con las científicas de nuestra universidad, subrayando el hecho de que cada día nos cruzamos con mujeres científicas en la calle, en el tranvía, en el parque, en el mercado o en una terraza y que tienen su propia vida como cualquier otra persona. También buscábamos romper con ciertos estereotipos que a veces hemos alentado de forma equívoca, yo creo, desde las instituciones. El de que para ser científica es preciso ser una heroína, friki, una ampollona, un ratón de biblioteca o no tener vida social. Algo que puede llegar a desmotivar a las adolescentes a renunciar a esa posible vocación científica. Desde luego esto no es así, ellas os lo van a contar y lo dejan bien claro. Desde luego confío y confiamos en que sea una oportunidad para que podáis conocer de primera mano aspectos sobre el trabajo de nuestras investigadoras, su formación, su vocación o incluso obstáculos que han tenido que ir sorteando a lo largo de su carrera, ¿no? Para llegar donde están. Y solamente os voy a pedir un favor, que preguntéis, ¿de acuerdo? No os quedéis ahí con las ganas. Bien, entonces, un momento, os voy a empezar presentando a María Pilar Pina. ¿Todo el mundo me escucha bien? Podéis escribirme por el chat cuando lo deseéis. ¿Todo ok? Muy bien. Os voy a presentar, en primer lugar, a Pilar Pina. Ella es ingeniera química, es catedrática de universidad y su principal línea de investigación es en nanomateriales para energía, salud, medio ambiente y seguridad. Ella trabaja en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que se llama INMA, es un centro mixto entre el CSIC y la universidad, del que además es su directora. Bien, deciros que Pilar pertenece a este grupo de disciplinas que se recogen en ese acrónimo STEM, donde la presencia femenina es menor. Dos datitos, si me permitís. En los estudios universitarios, las mujeres suponen, en general, no hablo solo de esta universidad, suponen el 55% del alumnado, pero solo un 13% de los estudiantes de las llamadas carreras STEM relacionadas con ciencia, tecnología, ingenierías y las matemáticas son mujeres. Esto lo decía un informe del Estado de la Ciencia del año 20. Si miramos la distribución por disciplinas, de ese 55% de mujeres matriculadas en la universidad en general, en educación y salud y servicios sociales, el porcentaje de mujeres supera el 70%. En ciencias no supera el 49%. En ingeniería no alcanza el 30% y en informática solo representa el 12,9%. Bien, este preámbulo nos sirve para presentar a Pilar y preguntarle en un primer turno, en una primera ronda, sobre el tema de la vocación. ¿De dónde surge, Pilar, tu vocación por la ingeniería? ¿Contaste con influencia de profesores o ya tenías una curiosidad innata por conocer cómo funcionan las cosas, como nos decían ayer otras compañeras vuestras? Adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias, Carmina, por la presentación. Bueno, primero, la vocación yo creo que difiere un poco del estereotipo. Yo cuando era pequeñita no sabía lo que quería ser. Sí que tengo la presencia muy clara de dos profesoras que tuve, una de ellas lo que sería ahora segundo de la ESO y otra en cuarto de la ESO, que fueron mis profesoras de química y desde aquí quiero nombrarlas, Elena Sáenz Antañana y Lucía García Enciso. Porque independientemente de lo que me enseñaron, que fue mucho, y cuando aprendí para siempre, fueron cosas que todavía recuerdo.
era su forma, o sea, su trato, ¿no? Su forma de abordar las clases, su planteamiento, su saber estar. La comunicación entiendo que es súper importante hoy en día, que puede hacer que las cosas nos gusten o no nos guste, que puede motivarnos. Eso es algo que yo tengo muy presente hoy en día en las clases, porque aparte de investigar damos clase. Entonces, yo en esos momentos no sabía, no sabía lo que quería ser, pero fue a raíz del progreso en los estudios, cuando fui conociendo más, cuando fui entendiendo el porqué y el para qué de las cosas, cuando decidí, yo quiero ser esto. ¿No? ¿Cuándo ocurrió eso para mí? Pues no ocurrió estudiando primero o segundo de bachiller. Eso ocurrió cuando ya estaba en la universidad. Yo me matriculé en químicas porque me gustaba, pero no, yo no tenía la vocación de terminar en una planta química ni de terminar en un laboratorio de síntesis. A mí me gustaba lo que estaba estudiando, y es fundamental que lo que hagáis, que lo que decidáis, lo hagáis porque os gusta, porque no tenéis el reloj, porque no contáis los minutos que duran las clases, porque os gusta. También hubo un bache en la adolescencia, obviamente que hubo un bache. Y yo llegué a un momento en que me planteé dejar, digamos, la orientación universitaria, a pesar de mis padres, y dedicarme al ballet a nivel profesional. O sea, durante los estudios siempre estuve compatibilizando la parte de estudio con la parte digamos, de expresión corporal, de liberar tensiones, expresión con tu cuerpo. Era algo también que me chiflaba. Pero cuando ya te metes en harina y te metes a trabajar y tienes que dedicar 5 horas al día, físicamente, no mentalmente, físicamente, para poder llegar a ser un profesional, y un profesional que desafortunadamente hoy no está nada recompensado, al final tienes que poner los pies en la tierra, y tus padres son los que te ayudan, tus amigos. A ver, fíjate que esto es súper bonito, puedes dedicarle 10, 12 años de tu vida, pero luego, ¿qué? O sea, y más en el país donde vivimos. Eso me costó, me costó. Yo recuerdo primero de carrera, intentando compaginar, segundo de carrera, y ya veía que no puedes estar al 200% en 2 niveles profesionales. Y la mente, la inteligencia es plástica, es flexible. Con el tiempo, obviamente, nuestras neuronas se van desgastando, las neuronas se mueren. Pero nuestro entrenamiento, nuestra capacidad es elástica. Desarrollamos otras habilidades que la gente joven con la que trabajamos igual no tienen. Es la experiencia, obviamente, es la experiencia. Y luego, obviamente, también recalcar en la universidad conversaciones, en las tutorías, con los profesores, no necesariamente de los problemas que yo tenía para resolver un diseño de un reactor, sino la forma. O sea, para mí es muy importante como os decía al principio, la capacidad de comunicación, lo que ellos se transmiten, sus propias experiencias, sus vivencias. A mí esas conversaciones, algunas de ellas han sido cruciales. Y ahí estamos. Y ahora estoy ingeniera química porque hice químicas, acabé haciendo ingeniería química, el doctorado en ingeniería química, y ahí sí que fue súper, súper importante mi visión aplicada de las cosas. Las cosas, vale, tienen que funcionar para algo. Y yo creo que eso también es algo que heredé de casa, que heredé de mis padres, sobre todo de mi padre. ¿Tu padre por qué? Porque fue un tecnólogo avanzado. Fue un tecnólogo sin estudios, pero que patentó allá en los años 80 y todavía sus patentes están vigentes. Y ha generado una empresa, un negocio familiar que vive y que ha resistido a la pandemia. Qué bien, enhorabuena. Enhorabuena, gracias por compartirlo, Pilar. Si os parece, pasamos ya a Elena. Elena Barlés, ella es profesora titular del Departamento de Historia del Arte y además actualmente es decana de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene un trabajo añadido ahí importante. Su línea de investigación es el arte de Japón, coleccionismo, impacto e influencia del arte japonés en España. Pertenece al Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades. Elena es una convencida de que la investigación en ciencias sociales y humanas es imprescindible para la comprensión y mejora del mundo. Elena, por favor, cuéntanos brevemente cómo fue tu caso, ese interés por el arte, cómo surge, cómo se despierta. ¿Enciendes el micrófono? Elena, sí, gracias.
Sí. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, es una alegría poder estar aquí con gente joven. Nos dais muchísima energía y estamos encantados de poder compartir experiencias con todos vosotros. Quería decir, lo primero de todo, que quiero agradecer muy especialmente a Carmen Puyoz que haya integrado a las investigadoras de humanidades, porque, ojo, que en humanidades también investiga en historia del arte, filosofía, en filología, en literatura, en lingüística. Hay una gran cantidad de ramas de humanidades que son muy interesantes y en las que muchas personas intentamos acrecentar nuestros conocimientos en esas materias. Y no solamente lo quiero señalar en las humanidades o artes o humanidades, sino también en el campo de las ciencias sociales, desde derecho, periodismo, geografía, bueno, un largo etcétera, donde también investigamos y hacemos aportaciones al conocimiento, que es fundamental. O sea, que en humanidades también hay un método científico, también se hacen unas investigaciones, podemos aumentar el conocimiento. Bueno, en lo que se refiere a mi visión personal y cómo surgió mi vocación, pues la verdad es que es un caso muy parecido al que acaba de exponer mi compañera, porque yo la verdad es que no tenía vocación para nada porque todo me gustaba y entonces era un lío. De hecho, yo hice todo el bachillerato de ciencias, además con buenas notas, todo hay que decirlo, y entonces en un determinado momento quería hacer biología, pero circunstancias familiares que no debía yo trasladarme, etcétera, me llevaron bueno, como me gusta muchísimo la historia, pues me dedico a historia. Entonces me matriculé en la Facultad de Filosofía, mi querida casa, y entonces, bueno, yo estuve en un plan de estudios donde había muchas materias, había 3 cursos que eran de carácter generalista, donde estudiábamos historia, geografía, historia del arte, obviamente historia, distintas materias. Y claro, cuando yo vi cuando vi las asignaturas o escuché o estuve en clase en las asignaturas de historia del arte, me quedé totalmente flaseada, ¿no? Y también en mi caso fue muy importante los profesores, fundamentalmente 2, que era el profesor Gonzalo Borrat y la profesora Isabel Álvaro. Primero me fascinó cómo el arte no solamente puede deleitar, puede suscitar en el interior de las personas, digamos, sentimientos de felicidad, o puede asustar, o puede transmitir muchísimas cosas, ¿no? Sino que además es un reflejo muy evidente de lo que son las sociedades, los pueblos, de las expectativas más profundas del ser humano. Me quedé fascinada sobre todo porque la obra de arte, con independencia de que fuera estética o no fuera estética, te pudiera agradar o no, era capaz de comunicar y conocer al ser humano que la creó y recoger lo más profundo de los sentimientos del ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí empecé y dije, wow, esto me encanta la historia del arte y, bueno, seguí trabajando y tuve la suerte, cuando acabé la carrera, que tuve una beca de investigación, pude acceder a las becas que entonces se llamaban FPU, y fijaos mi carrera, lo extraña que es. Empecé haciendo una tesis doctoral que se titulaba Las cartujas construidas de nueva planta durante los siglos XVII y XVIII en la provincia cartujana de Cataluña, es decir, estudiaba monasterios de una orden religiosa que eran casi ermitaños. Hice una tesis de 13 tomos, o sea, y estuve fascinada con ese tema. Pero cuando se me acabó la beca y acabé con la tesis doctoral, se dio la oportunidad de dar una asignatura que se llamaba Arte de Japón, que yo había dado además con un gran profesor que era Federico Torralba, que era un gran especialista, y nadie quería darla. Y yo estaba allí y dije, bueno, yo quiero darla, aunque soy la última en la fila, pero esa asignatura me fascinó y allí me agarró Japón. Es una cultura extraordinaria, fascinante, de una enorme modernidad. Yo no sé, seguro que algunos de vosotros algo de Japón tenéis que saber, aunque sea por el manga, el anime, el videojuego. Bueno, seguro que estáis enganchados a alguna de estas manifestaciones artísticas que son actuales. Bueno, pues a mí lo que me fascinó es el antiguo Japón, el Japón profundo, que ama la naturaleza, que plasma, digamos, esa belleza de la naturaleza en todas sus manifestaciones artísticas, y quise saber más. Con esta trayectoria tan rápida, 2 cosas os destaco. Primero, que la vocación es relativa, pero cuando penetras en los temas es cuando te agarran.
El conocimiento es lo que te hace fascinarte por las cosas. Segundo, que tenemos capacidad y flexibilidad. Me ha encantado lo de la flexibilidad mental que ha comentado anteriormente. Tenemos capacidad de adaptarnos a las cosas y recorrer muchos caminos. Y tercero, somos capaces de todos. Y esto os lo digo sobre todo a las chicas. Muy bien. Ahí, sí señor, eso, efectivamente, sois capaces de todo. Requiere esfuerzo, trabajo, ilusión, entusiasmo, pero recompensa. El descubrir cosas nuevas, el descubrir que algo que nadie sabía hasta entonces, el dar una interpretación a un fenómeno, hacer una aportación al conocimiento general o a los seres humanos, ¿no? Mejorar la vida de las personas. Chicos y chicas, podéis hacerlo, tenéis capacidad. Además, tenéis ahora un montón de posibilidades que nosotros no tuvimos en su día. Y además, bueno, es cierto que aún existe un techo de cristal para las mujeres, tenemos que luchar a veces más de la cuenta, pero las cosas están cambiando. Entonces, eso esperamos, ¿verdad, Elena? Que... Vale. Muchas gracias, Elena. Lo dejamos así, si te parece. Como veis, es una apasionada que lo transmite fácilmente, su amor, en este caso, por la historia del arte y de Japón. Pero sí que es verdad lo que están puntualizando. También ayer se comentaba en la mesa redonda que tuvimos con otros alumnos que además se puede trabajar de una forma multidisciplinar, que nada es estanco, que tenemos casos de investigadoras en matemáticas que están colaborando en investigaciones para mejorar la patología cardíaca. O sea que todo es muy versátil hoy en día. Gracias. Pasamos a Carmen Rodrigo, que se nos está comiendo ya el tiempo esto. Carmen es nuestra matemática invitada de hoy, investigadora, profesora titular. Ella investiga principalmente en la simulación numérica de ecuaciones en derivadas parciales, con especial aplicación a modelos de flujo en medios porosos. Bien, ahora se nos cae así la cabeza a todos, pero no va a ser el caso, porque nos lo va a explicar estupendamente. Carmen, ¿puedes decirnos, por favor, de dónde surge ese flechazo con las matemáticas? Quizás puedas transmitir también tu emoción a todos estos alumnos que nos escuchan. Gracias. Pues eso espero. Muchas gracias, Carmina, por la presentación y por la invitación a participar en esta iniciativa, ¿no? Porque me encanta, la verdad, el poder, pues eso, como comentaba Elena, pues estar con la juventud, ¿no? Ahí. Y bueno, pues mostrarles un poco que realmente las personas y las mujeres en particular que nos dedicamos a la ciencia, pues no somos bichos raros, o sea, pues que tenemos la vida normal como todos, ¿no? Y que lo que hacemos es algo que nos apasiona, o sea, y nos dedicamos a algo que nos apasiona y que nos produce una gran satisfacción, ¿no? En nuestra vida. En mi caso, en cuanto a la vocación, pues la verdad que desde pequeña ya, desde mis tiempos del colegio, siempre me han gustado mucho las matemáticas, eso sí que es verdad. Digo desde mis tiempos del colegio, además, quería decir que estoy muy contenta porque yo he estudiado toda mi vida en Santo Domingo de Silos, que es uno de los colegios que está participando hoy. Entonces, la verdad que me hace muchísima ilusión pues que estéis aquí presentes, ¿no? Y que os interese, ¿no? El escucharnos y un poco el oír nuestros testimonios. Vamos, ha sido mi colegio, instituto de toda la vida y he pasado momentos geniales allí. Y, de hecho, pues ese amor por las matemáticas se empezó allí en el colegio. Sí que es verdad... Gracias. Sí que es verdad que como decía Pilar, influye mucho los profesores que tú has tenido, pues cómo te hacen ver pues, las distintas asignaturas, la forma de aprender, de enseñar, cómo te transmiten su pasión por las materias. Y yo la verdad que desde ya muy pequeña pues he tenido profesores que han logrado eso, ¿no? Y quiero recordar especialmente a Javier Jiménez Alfaro, que además Fernando, que está también presente, pues lo conoce porque hemos sido compañeros muchos años, ¿no? Que fue un profesor que tuvimos, me parece que fue cuarto y quinto de EGB, cuando existía la EGB. Y que ya por entonces a mí me encantaba porque en las clases de matemáticas pues hacía ejercicios nos ponía el círculo y hacía como competiciones de a ver quién contestaba más rápido a las operaciones. O sea, y entonces
parecía como todo muy entretenido. Y muy lúdico, ¿no? Lúdico. Sí, eso es. Y como a mí ya me gustaba mucho, pues, lo de resolver problemas, o sea, porque a mí que te propusiesen un problema y tú por ti mismo, pues un poco con la capacidad de razonamiento que te estaban enseñando, ¿no? Pero bueno, el poder resolver el problema por ti misma es que a mí me producía una satisfacción inmensa. Entonces, la verdad que desde pequeña siempre me han gustado mucho las matemáticas y el resolver problemas. Tuve una temporada, ya casi así en el instituto, que vi unas imágenes en la televisión no sé si muchos de vosotros posiblemente las hayáis visto, son unas imágenes de científicos de la NASA que aparecen con unas pizarras gigantes, la típica pizarra de tiza verde, pero como una pared llena de una pizarra, y aparecen los científicos en unas escaleras de distintas alturas, como escribiendo fórmulas matemáticas allí en la pizarra, ¿no? Y yo me acuerdo que al ver esas imágenes se me iluminó la bombilla y dije, oh, en la NASA necesitan matemáticos y yo lo que quiero es hacer la carrera de matemáticas para ir a trabajar a la NASA. O sea, y entonces yo me acuerdo que le decía a mi madre, ay, mamá, que me iré a la NASA a trabajar. Y mi madre cuando iba por allí, por el barrio, pues a comprar, y pues mi madre siempre ha tenido muy buena relación con todas las vecinas, le gusta mucho hablar y tal, no sé de dónde me vendrá a mí la cosa también. Y me acuerdo que les decía, mi hija se irá a trabajar a la NASA. Y la verdad que es una cosa que tuve ahí en la cabeza durante mucho tiempo. Pero al final de mis estudios, en segundo de bachiller, la verdad que hubo ahí un cambio un poco, bueno, me cambió ahí un poco el chip, porque también tuve un profesor de matemáticas que, pues bueno, tenía fama, que era un profesor muy duro del colegio, ¿no? Y entonces, a la vez de ser duro, pues te picaba mucho al alumno. Pues cuando daba las notas, por ejemplo, yo no puedo decir las notas de los exámenes y había compañeros que así con un poco de guasa, pues cuando les había salido muy mal, pues les decía, a ver, ¿quieres que te diga la nota o te la tiro rodando? Entonces, cosas así, siempre lo hacía como un poco para picar, ¿no? Y yo me acuerdo que ese hombre, a ver, yo sacaba buenas notas porque era la materia que más me gustaba y es que me dedicaba muchísimo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando nos preguntó una vez qué queríamos hacer, yo le dije, pues yo quiero hacer la carrera de matemáticas. Y me miró así y me dijo, bueno, si consigues pasar de tercer curso, porque en esos tiempos sobre todo estaba claro que era una carrera muy complicada, ¿no? Y sí que es verdad que en el tercer curso era como un salto que se quedaba mucha gente, ¿no? Pero me lo dijo así como con una chulería que yo dije... Pues, y entonces, desde entonces, yo lo que pensé es, bueno, pues voy a hacer la carrera de matemáticas, me haré profesora de matemáticas y además mi objetivo era acabar de profesora en el instituto, allí en el Silos, y jubilar a ese profesor, que era el profesor Lainer. Bueno. Por aquí, querida Carmen, te habían hecho una pregunta hace unos minutos querían preguntarte quién era tu profesor favorito, pero igual el nombre de este señor, igual, o sea, de este profe, igual no quieres comentarlo. No, a ver, yo le tengo, es uno de los profesores que más cariño le tengo, pero yo recuerdo que picaba mucho y que era así muy... Bueno, pero es una forma, ¿no? De estimular al alumno también. O sea, a mí realmente me... O sea, así te ayudó. Me estimulaban muchísimo y los problemas, porque además te ponía problemas cada vez más difíciles y... O sea, para mí la verdad que sí que fue un estímulo y vamos, o sea, que no resulte, que no parezca que es que lo tengo ahí cruzado al revés. O sea, es un profesor que le tengo muchísimo cariño, o sea... Bien. Seguro que estará muy orgulloso de dónde has llegado. Así que fantástico. Bueno, gracias, Carmen. Vamos a pasar con una breve ronda para ver si quedan unos minutos que puedan hacernos, que os puedan hacer alguna pregunta los alumnos. Pilar, vamos a pasar, que nos expliquen brevemente, por favor, vuestra investigación, sobre todo ponednos ejemplos, aplicaciones, para que podamos comprender bien bueno, pues para qué, ¿no? Que realmente como ciudadanos eso nos interesa. Pilar, tu principal línea de investigación es en nanomateriales para energía, salud, medio ambiente y seguridad. ¿Nos lo cuentas, por favor? Sí, os cuento un poquito más concreto porque este campo es bastante amplio y en mi investigación, desde la tesis doctoral, siempre ha habido un hilo conductor y ha sido el estudio de materiales nanoporosos, es decir,
materiales con poros, con agujeros, con cavidades, del orden del nanómetro, ¿vale? O sea, del orden del tamaño de las propias moléculas que tenemos en la naturaleza. Entonces, esto abre mogollón de posibilidades, un abanico importante de aplicaciones en procesos de reacción química, en procesos de absorción y sensado, detección, sensores químicos, que es donde yo estoy trabajando fundamentalmente, pero también en procesos o en sistemas de liberación de drogas, de liberación de fármacos para aplicaciones biomédicas, que es otra de las líneas que se está desarrollando en el grupo. Entonces, si yo tuviera que decir qué es lo que hago y para qué sirve, yo intento con estos materiales, que muchos de ellos existen en la naturaleza, pero otros son sintetizados en el laboratorio, intento integrarlos en dispositivos miniaturizados, ¿vale? Que se pueden calentar, que se pueden enfriar, a los que alimentamos gases, a los que alimentamos fluidos. ¿Para qué? Actualmente los proyectos en los que trabajo son para detección de explosivos, para detección de agentes de guerra químico, para detección de enfermedades en el aliento de los pacientes y para detección de presencia de humedad en mezclas industriales que en caso de que existan pueden arruinar los procesos. O sea, digamos que son procesos de sensado, de detección en fase gas de sustancias que están en muy, muy, muy pequeña concentración, ¿vale? Y lo que queremos es detectar única y exclusivamente el analito de interés. Nos interesa detectar la presencia de ese gas sarín en un ambiente húmedo, con perfume, con contaminación ambiental. Nos interesa detectar la presencia de un explosivo en concentraciones súper bajas en el maletín sospechoso de un pasajero. Nos interesa detectar la presencia de, por ejemplo, acetona en el aliento de un paciente, porque eso puede ser indicativo de que está desarrollando una diabetes. Ese tipo de aplicaciones. Pero sin olvidar que al final todo esto tiene que ser algo miniaturizado que podamos llevar hoy en día en nuestro bolsillo y que podamos en un momento dado activar, hacernos una interrogación, o sea, muestrear nuestro aliento, muestrear el ambiente que respiramos y decirnos exactamente en qué situación estamos. Entonces, combino un poco la parte aplicada siempre, porque son materiales para algo, donde tenemos que sintetizar los materiales, pero también integrarlos en dispositivos que fabricamos en sala blanca, en dispositivos miniaturizados, con poco consumo, portables, de bajo coste. Entonces ahí es donde entra, digamos, la convergencia entre la ingeniería química, la ciencia de materiales, la inteligencia artificial para la simulación de estos materiales ante una respuesta o ante una mezcla compleja. O sea, como decía Carmina, los equipos de trabajo en cualquier ámbito de la investigación son equipos multidisciplinares. Y eso es algo que os tiene que supermotivar, porque vais a trabajar con gente con otra forma de entender el problema y es ahí donde salen los grandes descubrimientos. Sí, sí, sí. Gracias por incidir en eso, porque realmente para que veáis los horizontes tan amplios que tenéis por delante, que aunque decidáis estudiar, realizar unos estudios, luego las aplicaciones, las posibles colaboraciones en investigaciones son múltiples y que ahora mismo incluso no podemos ni imaginar. Solamente basta recordar los ejemplos que nos acaba de explicar Pilar, ¿no? Detectar contaminantes, detectar explosivos, detectar enfermedades y puedes venir de múltiples disciplinas. Muchas gracias, Pilar. Pasamos con Elena, brevemente también. Elena, cuéntanos, bueno, me gustaría que nos explicaras un poco el trabajo de tu investigación, pero para que veáis hasta dónde puede llegar la trascendencia de la investigación en ciencias sociales y humanas, deciros que Elena Barlés recibió en el año 2015 la condecoración de la Orden del Sol Naciente, rayos dorados con cinta colgante, ¿verdad?, que le entregaron, otorgada por Su Majestad del Emperador de Japón por la labor desarrollada en el estudio, la investigación y la difusión del arte y la cultura de Japón en España. Cuando quieras, Elena. El micrófono, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, ese premio es porque soy una pringada, que estoy todo el día trabajando, ¿eh? No hay más, no hay otra cosa. Parece muy rimbombante, pero esto siempre es, como todo, fruto del trabajo y del esfuerzo. Bueno, el tema que yo investigo a mí me gusta muchísimo, de reconocerlo, porque yo lo que investigo es la presencia, el coleccionismo y la influencia que tuvo el arte japonés en España, particularmente.
Entonces, tradicionalmente en la historiografía parece que los europeos somos el centro del mundo o, digamos, todo lo que es el ámbito occidental en torno a Europa, Estados Unidos, etcétera, que nosotros hemos inventado todo, que somos autosuficientes y que hemos vivido de espalda a otras culturas, como pueden ser las orientales, ¿no? Y entonces, precisamente yo lo que investigo y pongo de relieve es que no es así, que a lo largo de la historia ha habido muchas relaciones con otras culturas, incluso las que se encuentran al otro extremo del continente euroasiático, y que particularmente hay una época que es la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, que fue la época en la que Japón estaba aislado, no tenía contacto con nadie, pero le obligó a los países occidentales a abrir sus fronteras, pues empezaron a haber conexiones entre el mundo europeo-americano y lo que era Japón. Y entonces empezaron a llegar arte japonés por toda Europa, fascinó, se dieron cuenta que era una cultura realmente exquisita, que tenía mucho que aportar, y no solamente se coleccionó muchísimas piezas en toda Europa y América, sino que además fue como era un arte que era muy innovador, fue como una corriente de aire fresco que empezó a influenciar a artistas del impresionismo, posimpresionismo, modernismo, art déco, etcétera, ¿no? Y yo precisamente lo que investigo es cómo un arte ajeno ha ayudado a construir nuestro propio arte. Hay muchos rasgos que vemos en la actualidad en la pintura impresionista o por ejemplo, yo qué sé, en el modernismo, que en realidad están basados en el arte japonés. Entonces, cuando cuando conoces una cultura a través de su arte, ves el impacto que ha tenido también, y esa es la aplicación práctica a mi modo de ver, aparte de conocerlo, es que respetas a los pueblos que tienen esa cultura y que han logrado también construir a nuestra propia historia. Y entonces socialmente creo que es muy importante saber que debemos de respetar a otros pueblos. Ahora en el mundo de la globalización, que estamos totalmente vinculados, hay muchos problemas de incompresiones con respecto al otro, el conocimiento de otras culturas y el impacto que nos han tenido en nuestra época es fundamental. Que sepáis, y con esto termino, Carmina, que ahora el arte de Japón, todo el tema de los videojuegos, del manga, etcétera, también tiene un enorme impacto. Es lo que se denomina ahora el neojaponismo. Hay muchas cosas que estáis viendo que en realidad son influencias que vienen del mundo japonés. Desde la tendencia kawaii, que os voy a explicar brevemente, que son estos muñequitos tan monos, rosas, blandos, que ahora aparecen en todos los complementos para las niñas. Bueno, pues eso es una tendencia actual japonesa kawaii, Hello Kitty, ¿no? La típica Hello Kitty que es japonesa, ahora influye en todo el diseño actual. O, por ejemplo, si veis la película de Matrix, ¿sabéis? La película esta donde se ven, digamos, cómo aparecen unos números de color verde. Bueno, pues eso está copiado de un anime japonés y ha impactado. Y hay muchas películas que desde El último samurái, bueno, podría hablar de muchísimas que también ha recogido el impacto. Es decir, la influencia de Japón a lo largo del tiempo es continua, ¿no? Y sobre todo en determinadas épocas, que es esa época de mediados del siglo XIX, y hay que investigarla y hay que aprender a conocer que nosotros nos debemos también a los contactos con otras culturas. Lo he resumido, ¿eh? Lo he resumido. Sí, muchas gracias, Elena. Desde, como dices, ¿no?, el conocimiento del otro nos puede llevar a ser más respetuosos con los demás y de alguna manera todo eso contribuye, ¿no?, a que vivamos de otra manera, a que seamos capaces de vivir en una forma de consenso, de respeto mutuo y en paz, que es en definitiva, ¿no?, lo que buscamos todos. Bien, pasamos con Carmen, por favor, para que nos expliques y profundices un poquito en la investigación que desarrollas en matemática aplicada, porque está ayudando al desarrollo de algoritmos muy eficientes para que la respuesta, por ejemplo, de nuestros ordenadores o de las simulaciones sean lo más rápidas posibles. Cuéntanos eso. Sí, pues bueno, como comentaba Carmina al principio, mi investigación dentro del campo de la matemática aplicada está centrada en la simulación numérica de procesos y fenómenos físicos, ¿vale?
procesos físicos como pueden ser, por ejemplo, pues el caudal de un río, el transporte de contaminantes en el mismo. Se pueden estudiar también fenómenos o procesos también de la biomecánica, de la biomatemática, como por ejemplo crecimiento de tumores, cosas relacionadas con la medicina. Y bueno, la idea es que todos estos fenómenos los podemos representar pues utilizando ecuaciones matemáticas, ¿vale? En particular ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales o ecuaciones en derivadas parciales, que son pues unos modelos matemáticos que nosotros lo que podemos hacer es, con los datos que tenemos de ese proceso físico, meter esos datos en el ordenador y con esas ecuaciones resolverlas de manera rápida, es lo que comentaba Carmina, y obtener la solución que lo que nos permite es simular cómo se comportaría ese fenómeno físico, por ejemplo, en el futuro. ¿Cómo se sabe qué tiempo va a hacer mañana? Pues porque hay unos modelos matemáticos que te permiten simular pues cómo van a moverse las borrascas o cosas así, ¿vale? Entonces, eso se resuelve en un ordenador y los datos que obtenemos pues nos permiten predecir, por ejemplo, lo que va a pasar, ¿vale? En particular, yo trabajo con simulación numérica de problemas de flujo en medios porosos, que es un poco lo que ha comentado Carmina al principio. Los medios porosos son materiales pues, que tienen pequeños poros, como comentaba también Pilar. Y bueno, pues por ejemplo las rocas, o sea, el terreno, ¿no? Yo sobre todo trabajo en aplicaciones relacionadas con aguas subterráneas, ¿vale? Entonces, en ese tipo de aplicaciones, pues es importante el ver si, pues por ejemplo, al inyectar pues ahora hay un proceso que es muy conocido o que está muy de moda, muy en auge, que es el dióxido de carbono, que es malo, como sabéis, ¿no? Pues para la atmósfera y demás, pues se puede capturar y se puede inyectar en lo que se llaman acuíferos salinos, que son formaciones rocosas que están en las aguas, o sea, están en la tierra, bajo tierra, ¿no? Pues se puede inyectar el dióxido de carbono allí para almacenarlo y que no vaya a la atmósfera y pues no provoque la contaminación que estamos teniendo, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa al inyectar ese dióxido de carbono en esos acuíferos? Pues que hay que tener en cuenta si al inyectarlo puede haber deformaciones del terreno, se pueden producir fracturas que provoquen que esas aguas ahora contaminadas con el dióxido de carbono puedan llegar a aguas subterráneas que son utilizadas pues, para el consumo humano, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, antes de pues hacer el proceso explícito, ¿no? De hacer esa inyección de ese gas en las aguas subterráneas, pues lo que se hace es una simulación numérica en el ordenador que no te provoca un riesgo de intentar hacerlo y que salga mal, ¿no? Lo haces con el ordenador, ves los riesgos que puedes tener y si las pruebas con el ordenador salen correctas, ves que, pues que no hay ese riesgo de deformación, ese riesgo de fractura, pues entonces puedes llevar a cabo el proceso ya pues, en el propio campo, ¿vale? Cosas así, ¿no? Por ejemplo, en cosas de medicina, pues el análisis de imágenes médicas, por ejemplo, es muy importante cuando se está haciendo una operación, pues tipo una operación endoscópica en la que pues con una cámara se está visualizando el órgano que se quiere operar, se necesita que en poco tiempo, ¿no? Se necesita una respuesta rápida de ver esa imagen médica y saber si, por ejemplo, parte del órgano está dañado, qué parte es la que está dañada para poder intervenirlo en ese momento. Entonces, hay modelos también que con esa captura de imagen que se está viendo en directo a través de la cámara, pues hacen unos cálculos utilizando unos algoritmos matemáticos que te permiten localizar la zona que está dañada y permiten al médico, en ese caso, ¿no? El poder pues operar o trabajar en esa zona, ¿no? Para esos casos, sobre todo en los que la reacción tiene que ser pues, casi inmediata,
es muy importante lo que comentaba Carmina de diseñar algoritmos que puedan resolver esas ecuaciones o esos modelos matemáticos de forma muy rápida. Y entonces en nuestro grupo nos hemos centrado, una de las partes más importantes de nuestra investigación es en el diseño de esos algoritmos para que sean lo más rápido posibles. ¿Vale? Y un poco, así con palabras sencillas, pues es un poco en lo que consiste mi investigación. Espero que haya quedado un poco más claro. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Seguro que después los de tu colegio, donde estudiaste, Colegio de Silos, querrán invitarte para que les cuentes más profundamente, más ampliamente todo esto en otro día y de forma presencial, no solo online. Bueno, pues nos quedan 10 minutitos y podríamos pasar a otro apartado de Mujer y Ciencia, pero preferiría que si tenéis preguntas, para luego no ir corriendo, que les vayáis haciendo preguntas a nuestras invitadas. Venga, ¿cómo lo veis por ahí? Hola, Hola, hola. Sí, se te oye. Eres Fernando, ¿verdad? Sí, hola, buenos días. Pues lo primero, muchas gracias por la oportunidad de poder acercarnos a la labor investigadora de estas 3 grandes científicas. Y aquí tenemos una alumna que le gustaría hacer una pregunta a Carmen, así que, por favor, Carla, ¿ves? Acércate un momentito. No, pero que se te vea. No. ¿Alguna vez habéis sentido que teníais pocas posibilidades para conseguir vuestras metas o era mejor estudiar otra carrera? ¿El que perdona? Sí. Pero no, es que no he oído bien, perdona. Despacito. Que si alguna vez habíais sentido que teníais pocas posibilidades para conseguir vuestras metas o era mejor estudiar otra carrera. A ver, durante los estudios siempre uno tiene momentos de bajón, de decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Qué difícil es esto. Pero al final lo que importa es que estás haciendo lo que te gusta y tienes que saber que te va a costar y que todo requiere mucho esfuerzo, pero tanto las matemáticas como la química, pues como las humanidades, o sea, todo requiere mucho trabajo. Pero tú estás haciendo lo que te gusta, entonces tú pones todo el trabajo posible y con esfuerzo y trabajo se saca. O sea, yo realmente no creo que haya que ser, pues eso, para pocas cosas se necesita ser un cerebrito. O sea, lo que necesitas es ser constante, trabajador y con eso al final consigues lo que quieres. O sea, yo tengo clarísimo y siempre alrededor de mí yo siempre he visto pues que siempre hay gente más brillante, menos brillante. Pero yo, por ejemplo, no me considero una persona brillante en el decir, oh, se me ocurren estas ideas. Yo lo que sí que soy y he sido siempre es de pico y pala. Pico y pala y trabajar y trabajar. ¿Y que hay que echar horas? Pues echas horas porque estás haciendo lo que te gusta. O sea, y yo muchas veces pues llegaba muy tarde a casa y mi madre me decía, pero hija mía, ¿pero qué tienes ahí en la universidad? ¿Que llegas a estas horas? Pero al final es que se te pasa el tiempo también volando porque tú estás haciendo lo que te gusta. Entonces le pones mucho esfuerzo y la verdad que yo creo que si uno cree en uno mismo, crees que puedes y le pones esfuerzo y horas, se puede sacar todo. O sea que eso no os tiene que tirar para atrás en nada de lo que queráis hacer. Muchas gracias, Carmen. Hay una pregunta por el chat que nos llega para Elena. Elena, ¿puedes abrir el micrófono? Voy a leerla para que la escuchen los demás alumnos. ¿Cuál ha sido la obra japonesa o parte de su cultura que más te ha tocado sentimentalmente? Bueno, pues a ver, antes de comentarlo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen, que penséis que cualquier vocación y cualquier desarrollo profesional requiere un esfuerzo y un trabajo. Pero eso no nos hace raras, Quiero decir que el que está en la mina también tiene que trabajar mucho y echarle mucho esfuerzo. Y tenemos una vida normal, es decir, no somos raros. Bueno, yo he salido en la fotografía hasta con una cerveza, que luego pasaba una vergüenza de van a pensar que estoy todo el día yéndome por ahí de cervezas. Hombre, que de vez en cuando lo hago también. Bueno, pero dejando aparte eso, simplemente en esta pregunta, que me encanta que me la hayan hecho, a mí lo que más me gusta son los jardines japoneses, ¿no? Porque para Japón la naturaleza es muy importante. Aman profundamente en su tradición cultural, aman profundamente la naturaleza, tienen una especial habilidad para captar la belleza de la naturaleza y luego plasmarla en jardines. Entonces son unos jardines
que son como muy naturales, no es el típico jardín de Versalles todo geometrizado, con sus setos cortados, sino que trasladan a tu vinculación con la naturaleza, y a mí me fascina. Además, hay un concepto en Japón que me gusta muchísimo, que es el mono no aware, que significa ese sentimiento de melancolía ante las cosas que son efímeras, y entonces, bueno, por ejemplo, les encantan en los jardines cultivar árboles del cerezo, ¿no? Porque justo son sus flores, justo en el momento culminante de su belleza se les caen las hojas. Por eso también la flor del cerezo es el símbolo del samurái, porque es un valiente guerrero que en su valentía muere en la batalla joven y de una manera heroica, ¿no? El mono no aware, la ternura ante las cosas que son efímeras, ¿no? Ese amor por la naturaleza y el sentimiento de que todo cambia, todo fluye, que nada permanece, la belleza de lo efímero, el disfrutar el momento presente, es una de las cosas que más me gustan en el arte japonés y particularmente en sus jardines, que por cierto tuvieron mucha influencia en Europa, y hay muchos jardines, si vais a Inglaterra, que tienen influencia japonesa. En España no tantos, pero sí que en otros países en el siglo XIX hay muchos jardines japoneses o de imitación japonesa, y además tienen siempre una simbología, que eso sí que no lo hicimos los occidentales, no captamos la simbología, pero es lo que más me gusta. Gracias, Elena. Han entrado varias preguntas, 2 de ellas las podemos acordar para las 3, pero me permitís primero, vamos a hacerle una que llega para Pilar y luego pasamos a estas. Quedan poquitos minutos, quedan 5 minutos. Primero, Pilar, con las nanomoléculas, ¿se puede hacer mejores métodos para luchar contra la COVID? Pues mirar, ahora justamente estamos pensando en la idea, bueno, estamos elaborando una propuesta de proyecto para poder, digamos, detectar la presencia de viriones de COVID en el ambiente, utilizando más que nanomoléculas, utilizando una tecnología que estamos desarrollando para otras aplicaciones, pero la idea sería, de la misma forma que se están implantando los detectores de CO2 para indicar que hay un nivel de contaminación tal que pues hay que ventilar, hay que abrir ventanas y activar la ventilación forzada, pues no solo quedarnos con el CO2, sino también poder identificar la presencia de los viriones, de esos grupos funcionales de la membrana de las proteínas del COVID. ¿Recordáis las puntitas esas? Pues ahí al final hay unas proteínas que podemos identificar con una espectroscopía Raman amplificada, y eso nos permitiría pues tener una idea de, pues bueno, si estamos en un ambiente interior, si está o no está contaminado, si estamos en un hospital. Se puede extender al COVID o se puede extender a cualquier otro virus. También estamos pensando en adenovirus, sobre todo para las unidades pediátricas, donde hay muchos recién nacidos que es la principal causa de mortalidad, ¿no? Un resfriado común. Entonces, sí, estamos trabajando, no tanto con nanomoléculas, que sería otra cosa, porque luego sí, obviamente, los test de diagnóstico rápido que nos estábamos haciendo y que compramos en las farmacias, esos ya llevan nanopartículas. Pero, digamos, más relacionado con mi investigación sería eso, ¿no? Un método de identificar la presencia de virus en los aerosoles. Qué bien, qué interesante. Seguramente que nos vendrá muy bien todos estos avances. Muchas gracias. Vamos a pasar a estas 2 preguntas que os decía para las 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué creéis que las mujeres tienen un techo de cristal en el campo de la investigación? Bueno, la otra pregunta es ¿cómo es el día a día de una investigadora? Bueno, respondemos primero a la primera, el techo de cristal. ¿Por qué creéis que las mujeres tienen este techo de cristal en la investigación? Pilar. Yo tengo una apreciación, y un poco también porque ahora conozco más los datos del instituto, ¿vale? Somos 270 personas y hay varios, o sea, hay gente, el abanico de edades es muy amplio. Fijaros, es una cosa muy concreta. La gente que está haciendo la tesis doctoral con nosotros, lo que decía también Carmina, nuestros estudiantes son 50% chicas, 50% chicos. Los que continúan haciendo carrera investigadora porque les gusta y quieren consolidar su profesión ahí, ya pasamos del 50%, pasamos a un 38%, a un 35%. Ahí ya hay una pequeña caída. Eso está remontando, ¿eh? Estos números hace 20 años eran mucho peores, o hace 10 años. Pero luego, si sacamos a otro eslabón y ya nos vamos a los catedráticos, a los full professors, a los investigadores principales, ahí es un horror. Ahí es un 10% lo que hay. ¿Qué es lo que ocurre? Para mí, importante, conciliación familiar.
cuando tenemos que consolidar nuestras carreras es cuando queremos formar familias. Ahora sí que hay mecanismos no suficientes, pero te permiten un poco organizarte mejor, alinear tu trabajo con tu vida familiar. Incluso ahora cuando te bareman, ya en los criterios de valoración te dicen si has sido mamá o papá, este año no lo vamos a contar, vamos a dejar como si este año no hubiera existido en tu carrera porque esos años se resienten, no publicas al mismo ritmo, no tienes los mismos estudiantes bajo tu supervisión porque físicamente no estás, o sea, es que tienes que estar, la baja no nos podemos eximir. Entonces yo creo que es el tema de conciliación familiar y esto no solo es a nivel institucional, ojo, esto es una cosa de la sociedad. Exacto. Así es. Sí. ¿Queréis añadir algo vosotras, Elena? Yo es que estoy totalmente de acuerdo. El problema es que nosotras hemos tenido culturalmente el rol de cuidadoras de niños, de mayores, etcétera, y en el seno de una familia pues generalmente te cae a ti todo ese peso, ¿no? Entonces hay que transformar la sociedad en el sentido de que a través de la educación se compartan todas estas labores, porque tanto, y que además disfruten también los varones y los chicos de lo que es el cuidado de los hijos o de los mayores, ¿no? Para que nosotras podamos hacer compatible, digamos, nuestras ambiciones personales en el buen sentido del término con lo que es la conciliación con una vida familiar. Y es cuestión de educación, quiero decir, y educación no solamente de los hombres, sino también de las mujeres. Muchas veces, lamentablemente, la mujer es propia enemiga de sí misma. Entonces hay que saber defender, digamos, la variedad de vías que tenemos en nuestra vida y intentar que los hombres también fomenten las mismas variedades de vías de desarrollo personal, ¿no? Entonces, es un tema educacional. Vosotros estáis además en una buenísima situación, me refiero sobre todo además a las chicas, para aprovechar todo lo que está cambiando ahora a gran velocidad y agarraros a esas nuevas posibilidades para seguir adelante. No renunciéis también a una de vuestras vías personales de felicidad también, ¿no? Nada, simplemente eso. Si me permitís, tengo aquí 2 datitos de nuestra universidad en el ámbito de la investigación. En estos momentos, las científicas representan casi el 45% del personal que integran los 170 grupos de investigación que tenemos en la universidad, ¿vale? Es verdad que son 5 puntos más que los que había en el año 2004, ¿vale? Bien, estamos contentos de esta evolución. Sin embargo, si miramos a los investigadores principales, los que lideran cada grupo de investigación, de estos 170, como os estaba diciendo, 45 son investigadoras principales, 45 están liderados por mujeres, frente a las 34 que los lideraban en el año 4. Es decir, se ha avanzado, pero desde luego es evidente que tenemos que seguir dando pasos en este sentido para mejorar estos datos. Bueno, no sé si queréis añadir algo de cómo es el día a día de una investigadora. Son las 12:02, no sé si tenéis que marchar o queréis decir alguna cosita. Bueno, habéis hablado de que es muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, Carmen, no sé si quieres añadir tú y si queréis lo cerramos así. Sí, bueno, a ver, o sea, tu trabajo lleva muchísimo tiempo, tienes que dedicar muchas horas, pero también tenemos un día a día como el de muchas otras personas. O sea, yo todas las mañanas saco al perro, tengo un perro cachorro que no tengo hijos, pero el perro ya me da el trabajo porque está cachorro y necesita correr, así que todos los días me pego 1 hora por el monte, pues con el perro, quieras que no, él corre y tú también pues estás pensando en lo tuyo, ¿no? Pero bueno, que a lo que quiero reflejar es que tenemos una vida normal. Yo vengo con el perro, luego me voy a la universidad, pues tienes tus reuniones, das tus clases, pero a la vez pues quedas con tu familia, ahora con estos tiempos un poco menos, ¿no?, de lo que nos gustaría, pero bueno, haces las cosas normales que hace una persona normal. Sí que es verdad que hay veces que, o hay temporadas que a lo mejor estás más agobiado con el trabajo y tienes que meter más horas, pero eso pasa en todos los trabajos. O sea, no es algo, yo creo que es diferenciador con otras profesiones a lo mejor. De acuerdo. Oye, si me permitís un segundo antes de que os vayáis los alumnos y os pediré un gran aplauso para nuestras invitadas, dejadme que os presente un vídeo que había preparado y que no os lo he puesto al final. Es el de la campaña, dura 1 minuto. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Aquí, a ver si funciona. Clac. Por aquí, compartir. Bueno, vamos allá. Aquí.
Bueno. Ajá. Dejar de presentar. Bueno, pues ya está. Eso era todo. Simplemente. Oye, me gustaría que abrieseis los micrófonos para que despidáis a nuestras investigadoras con un fuerte aplauso, ¿os parece? Aplausos virtuales para ellas. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, esperemos que haya gustado que nos veamos de forma presencial, ¿de acuerdo? Gracias. Mucho ánimo, chicos, a luchar. Venga, adelante, fuerza, Gracias. Muy bien. Hasta pronto. mágicos. Ahora. Grabar es detener.